La soldadura por arco con núcleo de fundente, Flux Core Arc Welding, es un proceso de soldadura por arco que aprovecha un arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el chorro de soldadura. Este proceso se emplea con protección de un fundente contenido dentro del electrodo tubular con o sin un escudo adicional de gas de procedencia externa y sin aplicación de presión. El aspecto que distingue al proceso Flux Core Arc Welding de otros procesos de soldadura por arco es la inclusión de ingredientes fundentes dentro de un electrodo de alimentación continua. El proceso Flux Core Arc Welding tiene dos variaciones principales que difieren en su método de protección del arco y el chorro de soldadura contra la contaminación por gases atmosféricos como el oxígeno y el nitrógeno. Equipo automático. En este equipo los alimentadores de electrodo por fuerza tienen motores impulsores de mayor capacidad y componentes para trabajo más pesados que el equipo similar para operación semiautomática. Equipo semiautomático. La principal diferencia radica en el suministro y regulación del gas para el arco en la variante con escudo de gas. La fuente de potencia recomendada es la corriente continua de voltaje constante. Esta fuente debe ser capaz de trabajar en el nivel de corriente máximo requerido para la aplicación. Normalmente no se exceden los 500 amperios. El propósito de control de alimentación del alambre es suministrar el electrodo continuo al arco de soldadura con una velocidad constante previamente establecida. La rapidez de alimentación del electrodo determina el amperaje. Las pistolas típicas para soldadura semiautomática están diseñadas de modo que se sostengan cómodamente, sean fáciles de manipular y duren largo tiempo. La soldadura por arco con núcleo de fundente debe buena parte de su flexibilidad a la amplia variedad de ingredientes que se pueden incluir en el núcleo de un electrodo tubular. La composición del núcleo fundente varía de acuerdo con la clasificación del electrodo y con el fabricante. Si se seleccionan los electrodos del núcleo correcto, se logran ventajas como producir electrodos para diversas mezclas de gases protectores y autoprotección. La soldadura Flux Core es un proceso que sirve para soldar metales tipo ferrosos. Podemos encontrar la capacidad de soldar aceros inoxidables, aceros al carbono y hierros colados. Usos de la industria. Tiene una amplia aplicación en trabajos de fabricación, en taller, mantenimiento y construcción. Se usa para soldar ensambles en interiores de calderas. Este tipo de soldadura ofrece una ventaja con respecto a las soldaduras que se pueden ver en el tablero, ya que produce un metal de soldadura de alta calidad con un costo más bajo y menor esfuerzo por parte del soldador. La desventaja que radica en este tipo de soldadura es el gran costo del equipo y la distancia de operación. Otra desventaja es la limitación a la soldadura de metales ferrosos y la aleación con base de níquel. Los problemas de soldadura de núcleo de arco fundente más conocidos son la porosidad, fusión o penetración incompleta, agrietamiento, entre otros. Por ejemplo, la posible causa del defecto de porosidad se puede corregir ajustando el medidor de flujo de gas o limpiando la tapiza. Los diferentes tipos de problemas, sus causas y su respectiva acción correctiva se pueden mostrar en la siguiente tabla. Para la FCAW con escudo de gas se requiere un gas protector además del fundente interno. Esto implica un suministro de gas, un regulador de presión, un dispositivo para medir el flujo y las mangueras y conectores necesarios. Se requieren gases con pureza de grado de soldadura, ya que cantidades pequeñas de humedad pueden producir porosidades o absorción de hidrógeno en el metal de soldadura. Además de esto, el punto de rocío del gas protector debe estar por debajo de menos 40 grados centígrados.
El dióxido de carbono es el gas protector más utilizado para soldadura por arco con núcleo de fundente. Dos ventajas de este gas son su bajo costo y la penetración profunda que permite lograr. Las mezclas de gases empleadas en la soldadura por arco con núcleo de fundente pueden combinar las ventajas individuales de dos o más gases. Cuanto mayor sea el porcentaje de gas inerte en las mezclas con monóxido de carbono u oxígeno, mayor será la eficiencia de transferencia de los desoxidantes contenidos en el núcleo. El argón puede proteger el charco de soldadura a todas las temperaturas a las que se suelda. Su presencia en cantidades suficientes en una mezcla de gases de gas protector da como resultado menor oxidación que con un escudo de dióxido de carbono al 100%. Se clasifican en tres: electrodos de acero dulce, electrodos de baja aleación y electrodos de acero inoxidable. Un incremento en la corriente eleva la tasa de exposición del electrodo. Un incremento en la corriente aumenta la penetración. Una corriente excesiva produce franjas de soldadura convexas de aspecto deficiente. Una corriente insuficiente produce transferencia de gota grande y demasiadas salpicaduras. Una corriente insuficiente puede causar una absorción excesiva de nitrógeno y también porosidad del metal de soldadura cuando se suelda con electrodos con núcleo de fundente autoprotegido. Cuando se incrementa o reduce la corriente de soldadura modificando la velocidad de alimentación del electrodo, conviene ajustar el voltaje de salida de la fuente de potencia, de modo que se mantenga la relación óptima entre el voltaje del arco y la corriente. La velocidad de desplazamiento influye en la penetración y el perfil de la franja de soldadura. Si los demás factores permanecen constantes, la penetración a velocidades de recorrido bajas es mayor que a velocidades altas. Si la velocidad de desplazamiento es baja y la corriente es elevada, el metal de soldadura puede sobrecalentarse y producir una soldadura de aspecto áspero, que tal vez atrape escoria mecánicamente, o atravesar de lado a lado el metal base. Si la velocidad de desplazamiento es excesiva, la franja de soldadura tiende a ser irregular y acordonada. Si se emplean electrodos con escudo de gas, la tasa de flujo del gas es una variable que afecta la calidad de la soldadura. Un flujo insuficiente no protege bien el charco de soldadura y el resultado es una soldadura porosa y oxidada. Si el flujo es excesivo, puede haber turbulencia y mezcla con el aire. El efecto sobre la calidad de la soldadura será el mismo que el de un flujo insuficiente.